Muy bien, bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, un nuevo miércoles juntos, a seguir aprendiendo, que es de lo que se trata, cosas interesantes, cosas desde mi punto de vista ya necesarias para, bueno, pues experimentar a ver qué tal nos va con lo que estamos aprendiendo, claro, no para creérnoslo y volver a montar otro sistema de creencias, ¿no? Le acabamos de dar una buena paliza al sistema de creencias en estas semanas atrás y por tanto, bueno, pues yo creo que ahora es el momento de poner en práctica el comportamientos que quieran decir que efectivamente nos estamos trabajando algún tipo de idea irracional, perdonadme. Es decir, porque de repente nos vemos un poco más sosegados a la hora de hacer respuestas en las cosas que no estamos de acuerdo, en la manera de relacionarnos con personas conflictivas que nos ponen desafíos relacionales y no entramos al trapo, en la manera en que estamos gozando y agradeciendo un poquitín más de nuestro trabajo, de aquello que nos proporciona los recursos para vivir. También nos vemos en algunas cuestiones que vamos mejorando, en las cuestiones que a lo mejor pudieran ser incomodidades físicas o caer más o menos en gripes o en que de repente notas una mejoría a nivel físico. Y bueno, y que uno es capaz de no ir con el yo, mi mío por la vida, sino adaptarse un poco mejor a algo que es una inteligencia instintiva muy interesante, lo cual no quiere decir sobreadaptarse. Y entonces, si estamos empezando a ver algunos resultados pequeñitos, no os creáis grandes resultados de repente, ¡ay, ya! No, pequeñitos, veréis cómo sube la energía vital y cómo de repente uno se pone de contento al ver que está haciendo un esfuerzo, que está haciendo algo difícil, porque lo fácil es muy fácil y es a través de hacer cosas difíciles, como por ejemplo cambiar un comportamiento, cambiar una reacción, cambiar un patrón, que no es fácil, cuando uno experimenta el subidón de energía que supone el sentirse valorado por uno mismo, hacia uno mismo y admirado. Admirarse es una de las sensaciones más bonitas del mundo. Y además, o sea, es decir, admirarse no desde un ego narcisista, sino desde algo que se siente muy profundo, es decir, estoy orgulloso de mí. Es una sensación muy castigada porque parece que es que uno es narcisista por sentirse orgulloso de uno o parece que uno está presumiendo de algo, cuando es lo más bonito del mundo. Y bueno, pues dicho esto, pues hoy, Jorge, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lisa? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Por acá nuevamente, qué gusto, qué alegría poder volver a compartir y seguir trabajando y aprendiendo juntos como cada semana. Hemos dado una buena paliza a las ideas irracionales, hemos hablado también sobre niveles de desarrollo, hemos aprendido mucho también con Mario estos días que no has venido y a lo mejor has visto los vídeos en el que hemos visto otras gráficas sobre niveles de desarrollo de la humanidad y niveles de desarrollo individual también, para entender los diferentes estados de conciencia. Es mucho más esperanzador saber que uno está y no uno no es así. Sobre todo cuando no nos sentimos especialmente orgullosos de nosotros. Y entonces, pues los niveles de desarrollo vienen a traernos una esperanza de que es posible, de que hay una verticalidad, de que no estamos viendo un plano, sino que podemos ver varios planos, ¿no? Y así además también vamos a entender mucho mejor el eneagrama. Más que como un plano. ¿Te acuerdas, Jorge, que todas las voladas que nos pegábamos con esa esferita que corría a nuestro alrededor, que decían que era el eneagrama, ¿no? Que era una esfera, no solamente no es un plano, sino que una esfera, ¿no? Sí, así es, algo tridimensional, efectivamente, Isa. Y bueno, yo quería, para quienes pues no hayáis visto una entrevista que hemos colgado en el canal de YouTube, hoy he invitado a Alejandro Castro. Hola Alejandro, ¿cómo estás, querido? ¿Desde dónde nos conectas? Cuéntanos. Hola, hola Isa y hola a todos los que se conectan el día de hoy. Estoy desde Tabio, Cundinamarca, Colombia.
Tabio con Dinamarca, Colombia. Ah, muy bien. Él es psicoterapeuta, es una persona que también ha hecho coaching ontológico y muchas formaciones de acompañamiento. Por lo que yo estuve hablando con él el otro día y porque tiene formación también tanto en eneagrama como en leyes, que decimos nosotros, vosotros decís magia. Este acompañamiento no solamente es psicológico, sino también es un acompañamiento psicoespiritual. Tenemos en común muchas amistades y bueno, pues me quería, bueno, pues que nos contaras un poco, Alejandro, qué tal te va con las leyes universales. Luego le vamos a hablar de cosas más específicas y qué han significado tú en tu vida el eneagrama y las leyes, y así, pues en una charla, como tú quieras contárnoslo. Gracias, Isa. Súper. Pues mira, las leyes para mí han sido como de idas y venidas. Eh, Hoy digo que para mí es como el ABC del juego de la vida. Es como las reglas del juego de la vida. Y que no pasa un solo día en la cual yo no la aplique. Eh, Porque pues me he estrellado con las leyes en una época cuando, y creo que aquí todos nos hemos estrellado contra las leyes. Eh, y pues lo más bonito, y digo yo, de la Escuela de Magia del Amor, o como ustedes le dicen, de las leyes universales, es que Gerardo modificó completamente la idea espiritual o del trabajo espiritual, porque nos colocó indicadores. Los indicadores, eh, yo siempre le digo a mis estudiantes también que dicto la Escuela de Magia del Amor, les digo, el resultado es el norte, el resultado es el que nos despierta para no quedarnos en fanatismos o en ideas falsas de la forma como creo que la vida debe funcionar. Y en alguna forma nos coloca, es como si nos aterrizara la idea espiritual de esto del trabajo interior y nos lo aterriza y nos lo pone más en un método científico. Nos lo coloca en un método científico, en últimas, y en el cual, o en un método estilo gerencial, ¿no? Como estilo, como cuando un gerente hace su proceso de gestión, pues tiene que colocar sus indicadores, porque los indicadores son el norte, los indicadores son los que le dicen si la gestión funciona o no funciona. Entonces, al reconocer que los indicadores pues tienen una relación directa con las leyes, es ahí cuando nos damos cuenta que quizás estamos más hablando cuando no obtenemos buenos resultados de nuestra ignorancia, porque pues el resultado nos dice, y siempre están en dos vías, ¿no? El resultado externo de nuestra gestión con el mundo, que ya sea que genera pelea, frustración, rabia contra la vida, lucha contra ella, eh, o internamente, y es el sufrimiento, o todas las emociones negativas que de alguna forma podemos reconocer nosotros. Entonces, lo interesante con ello es que toda la información de la Escuela de Magia del Amor y con las leyes universales es que nos plantea una nueva forma de abordar la espiritualidad. Esa es la parte como más bonita de ello. Inclusive nos rompe ideas que antes las teníamos supremamente construidas y supremamente eh, metidas hasta en el tuétano. Ejemplo, la idea del sentimiento con relación al amor, ¿no? Como que tenemos la idea de que el amor es el sentimiento más bonito que tenemos. Y cuando nos estrella contra la pared, dice, hey, momento, momento. Quiero decirles que los sentimientos son producto de tus creencias. Y tú te puedes sentir bien o te puedes sentir de acuerdo a la forma como aprendiste a vivir o te educaron. Así que pues no confundas el sentimiento con el amor. Y en ese momento queda uno recontra loco, porque en ese mismo nivel nos habla que el sentimiento es la vía regia, la puerta regia, el camino fundamental para el autoconocimiento. Gracias a que tenemos el sentimiento, podemos reconocer cómo es nuestro sistema de creencias. Y gracias a ese sistema de creencias, pues claramente podemos hacer una autoobservación, un análisis de la forma como mi creencia se estrella contra la realidad. Y ahí proviene el famoso sufrimiento, porque nuestras creencias coinciden con la realidad.
Entonces, nosotros, todos los seres humanos, estamos construidos en la idea de que tenemos que modificar la realidad. Entonces, pensamos que el país está mal, que los gobiernos están mal, que la pobreza está mal, que la enfermedad está mal, que la nariz está mal, que... Y tengo que hacer algo para cambiarlo, para que el mundo se me acomode a mis creencias. Y es aquí donde empezamos a reconocer cómo es que a la hora de aterrizar esta información en términos de las creencias, de más de cuánto llevamos en creencias desde desde la última era, como 1600 años más o menos, donde pues hemos construido toda una serie de creencias ilógicas, totalmente ilógicas, porque a la luz o a la observación de la información de la Escuela de Magia del Amor se vuelve tan clara que cuando la vemos decimos, sí, pucha, es totalmente ilógica, es irracional, es demencial, diría yo. ¿Mm? Y en ese mismo nivel, entonces es cuando empezamos a hacer yo digo yo, es una disección de la creencia. Cuando yo me siento con las personas que de repente a veces me consultan, y mira, mi trabajo consiste en diseccionar tu creencia. Ese es mi trabajo. Y si yo logro ayudarte a observar la creencia que está sustentada ilógicamente, en ese momento te vas a liberar de ella. Y aparece lo que Gerardo llamaba el punto de luz o el punto de comprensión, que nos libera claramente de toda la creencia que nos ha mantenido en una postura de lucha, de pelea, de frustración, de desgaste, de culpar, de condenar. Y claramente ahí es cuando se eleva o se despierta esa parte bonita que es la comprensión y podemos entonces, hace como 2 horas estaba hablando en una charla con otras personas que también están haciendo la Escuela de Magia del Amor y me decía, me decía este señor, es que no sé dónde está mi falsedad y dónde está mi comprensión, no sé, no la veo, porque mi mente es tan hábilmente para justificarse, para hallarme la razón que no la veo. Es como si encontrara una leche y no puedo separar el agua de la proteína. Yo le decía, claro, necesitas precisamente la pastilla del cuajo para que cuando la tires, solita puedas reconocer dónde está la ignorancia que está en tu mente, que antes estaba muy hábilmente escondida, porque nuestra mente es muy hábil para justificar nuestros razonamientos, ¿no? La razón, la justificación, es muy hábil para podernos valer nuestra creencia. Y es que mi punto de vista es cierto, mi punto de vista es real, pero no puedes dejar de darte cuenta del resultado. El punto es que como no nos damos cuenta de los indicadores, perdemos la objetividad. Y cuando tenemos la objetividad de poner indicadores, nos ayuda a darnos cuenta en qué momento estoy violando las leyes. El indicador es vital, es fundamental. Entonces, ejemplo, yo siempre les digo para hacer un análisis con respecto a las leyes. A ti te pudieron haber educado todos los días desayunando con chicharrón, chorizo, morcilla y 4 huevos, porque tu cultura te dijo que esa es la forma como hay que alimentarse. Pero afortunadamente la ciencia te va a decir que es insostenible comer todos los días eso. Y la ciencia de alguna forma es el descubrimiento de las leyes del universo. La ciencia en últimas está estudiando a Dios, está estudiando las leyes. Entonces, cuando el médico te dice, sí, a usted le puede gustar comer chicharrón, morcilla, chorizo y 3 huevos en la mañana, puede tener la costumbre, puede tener la cultura, pero es totalmente irrelevante frente al cuidado de su salud. Ahí es cuando nos damos cuenta que necesitamos renunciar a donde se esconde nuestro ego. Y nuestro ego se esconde muy hábilmente en nuestros gustos, en nuestras costumbres, en nuestras creencias, en nuestros ideales o en nuestras identificaciones. Entonces, si yo coloco algo mucho más importante de mis gustos, mis costumbres, mis creencias, mis ideales, mis identificaciones, en ese momento entonces logro construir algo que es más valioso. Pues cuando digo, es más valioso tus gustos de comer chicharrón, morcilla, chorizo y 3 huevos,
¿O es más importante tu salud, el cuidado de tu salud? ¿Mm? Y en ese momento, entonces, claramente nuestra mente logra separar los gustos de lo que es más relevante cuidar. Y entonces, en ese momento, la ley de la naturaleza, en términos un poco muy simples del cuidado de la naturaleza, o el cuidado de la ley de la naturaleza en términos físicos de nuestro cuerpo, ¿sí? Para no ampliarla mucho. Pero de igual forma también ocurre con la ley de la armonía. Y la ley de la armonía es muy chévere darnos cuenta de ella, porque es la que cuida las relaciones. Entonces, podemos reconocer que en la medida en que tú tienes un nivel de adaptación frente al entorno, pues en ese nivel, pues estás cuidando la ley de la armonía. Pero tus gustos, tus costumbres, tus creencias, tus ideales no te sirven para cuidar la ley de la armonía. Porque tus gustos es que no, a mí no me gusta esta gente, a mí no me gusta este lugar, a mí no me gusta este sitio, yo tengo la costumbre de este lugar. Entonces, yo le digo, mira, el ejemplo que imagina que te invitan a Arabia Saudita. Vas a Arabia Saudita, te invitan, pero en inmigración te dicen, para un momento, no puede entrar ese vestido. Y si tiene la barba. Y aparte de eso, por favor, cúbrase la cara, porque está prohibido en este país. Entonces, ¿tu creencia qué te dice? País misógeno, eh, este país como está de atrasado, yo no tengo estas creencias, no me gustan estos gustos de este país. Entonces, quiere decir que ¿qué es más importante? Tu ego, porque ahí se esconde nuestro ego. Ay, se Pero si te esconde digo, nuestro- ¿sí? Pero si te digo, oye, ¿y habría algo más importante que pudieras valorar en vez de tu ego? ¿Cómo así, Alejandro? Pero es que, pues culturalmente y durante tantos años nos han enseñado a que lo más importante son nuestros gustos, nuestra identificación, nuestros ideales. Eso es lo que continuamente nos han enseñado culturalmente. Pero cuando empezamos a reconocer en las palabras, inclusive bonitas, yo no soy muy católico y muy cristiano que digamos, pero me gustan las palabras en términos como las explica Gerardo de Jesús, donde amad a tus enemigos, deseadles de bien, a quienes os injurian o calumnian, a mí me genera más sentido. Logro encontrarle un gran sentido al desarrollo de la comprensión o la sabiduría. Entonces, ahí es donde aparecen las 7 herramientas de la escuela de magia del amor. Muy bien, qué maravilla el estar escuchando la manera en que uno ha vivido un recorrido, ¿no? Has hablado de la ciencia, está estudiando a Dios, qué maravilla. Esto es una frase que, bueno, pues te parafrasearemos. Has hablado sobre los identificadores, ¿no? Jorge y yo y tú, que somos estudiantes, el día que nos dieron los identificadores, ¿no? Y digo, no, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué tal tus relaciones? ¿Qué tal con tu pareja? ¿Qué tal con tu padre y tu madre? ¿Qué tal con tus vecinos? ¿Qué tal contigo misma? ¿Qué tal con la naturaleza? ¿Qué con lo que se establece? Y veremos que por alguna pata cojearemos. Ahí, bueno, pues entra la metodología, ¿no? Porque lo que se trata es de encontrar, como tú muy bien dices, una metodología. ¿Cómo se hace eso? De estar bien, tener energía vital, tener paz interior y no tener conflictos en las relaciones. Y van y te lo cuentan cómo se hace, qué maravilla. Entonces, por eso decíamos en nuestro diálogo que habíamos encontrado la herramienta. Porque francamente esto además, Gerardo lo que ha hecho además es como un resumen de todo lo que se ha dicho, solo que en la modalidad de que lo entienda esta humanidad que se está manifestando ahora. Es decir, De acuerdo. y claro, ponerle palabras que puedan ser llegables a una gran mayoría de seres humanos y no herméticas, es decir, que no se entienden, que son metafóricas, es decir, pues estuvimos pues, mirando un poco cómo era el Kybalión y todos estos libros sagrados de los que hablan exactamente de lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece como que efectivamente eran escuelas además en las que tenías que tener una capacidad intelectual y cultural para acceder a ellas y estas cofradías secretas en donde, bueno, pues solamente algunas personas correspondientes, ya sabemos la ley de la correspondiente, pero no toda, ahora está muy accesible, ¿no? Por eso estamos tú por tu lado y nosotros por el nuestro vociferando
asimilarando esta información, porque es brutal el hecho de que nos hayan contado. Por ejemplo, relaciones, ¿cómo estás de salud? ¿Qué tal te encuentras? ¿Te encuentras saludable, fresco? ¿Te encuentras en forma? ¿Puedes hacer las cosas? ¿O no tienes dolores y tal? Es decir, también mirarse un poco, porque mens sana in corpore sano y viceversa. Yo creo que y viceversa también, ¿no? Y luego esto, hay como ese inconsciente colectivo del que tú hablabas, un judío cristiano, como me decía Mario, del hecho de que tener dinero, estar bien económicamente, es ser avaricioso, poco espiritual, porque es más santo quien es pobre. Y entonces justamente vienen las leyes y te dicen que un signo de espiritualidad es estar estabilizado económicamente, es decir, no en supervivencia para poder servir, es decir, haber atravesado la fase de la supervivencia. Eso no quiere decir que uno sea ni rico ni pobre, porque eso son polaridades. Simplemente uno está estable. ¿Qué tal tu estabilidad económica? Porque también es un apunte espiritual. Y eso también a mí me gustó mucho porque la relación que tenemos con el dinero es la relación que tenemos con la valoración de nuestro tiempo, de nuestra energía, es decir, que va a tener que ver con un asunto psicoespiritual. Y eso también es muy interesante. Y luego hablabas de una cosa muy interesante también, y es que dejemos de reivindicarnos, que si queremos ir a Arabia Saudí y ahí se va con un velo, se pone un velo. Y si no, no se va a Arabia Saudí y tal, ¿no? Porque para montar un escándalo y tal, ¿no? Pues entonces ya rompemos la ley de la armonía, y además no se tiene uno por qué encontrar con el velo cuando llega ahí. Supongo yo que cuando uno va ahí uno se informa. ¿Eh? Entonces, ¿quién está viajando ahí? Como decía Osnat Yadgar, que el otro día no me acordaba, que es esta israelita que nos hizo un taller aquí en Madrid de Enneagrama, en la que nos hizo distinguir, y eso fue un taller, un pedazo de taller, en el que nos hizo distinguir las diferentes voces que se expresan a través de nosotros. Y entonces a lo mejor ha ido ahí la rebelde que quiere montar un pollo y no la que quiere disfrutar de un viaje armónico. Y entonces, pues la rebelde que quiere montar un pollo probablemente esté llevada pues por el ego, ¿no? Es decir, por una parte del ego que es rebelde, pues mejor avisa por si acaso viene alguien contigo para que no se encuentre de repente en una situación carcelaria, y este tipo de cosas, ¿no? Por hacer un guiño. Muy bien. Bueno, pues Jorge, ¿qué nos tienes que contar también? Cuéntanos un poquito qué te bulle en tu cerebro con respecto a lo que estábamos hablando. Bueno, pues en principio un recorderis muy agradable de parte de Alex, ¿no? La verdad es que Alejandro, escucharte a ti con tu propia terminología, con tu propia experiencia, cómo hablas y haces este recorrido por los conceptos de la escuela de Gerardo Smegnin, pues la verdad es que es muy refrescante, ¿no? Porque de alguna manera es algo que hemos estado incidiendo nosotros mucho a nuestra manera, con nuestra propia terminología o manera de verlo. Y el enfoque que tú le das es bien interesante. A mí me llamó mucho la atención lo que hablaste del cuajo, ¿no? Que es esta pastilla que se utiliza para cuajar la leche y convertirla en queso, ¿no? O así es como yo lo entiendo, ¿no? Entonces, Ujú. para que se pueda separar la proteína del agua, como tú decías, ¿no? Que a veces es lo que nos cuesta trabajo. Qué interesante, ¿no? Y sobre todo volver a recordar también los indicadores, ¿no? Los indicadores que tú mencionabas, ¿no? Indicadores de desempeño asociados a un ámbito empresarial o indicadores de nuestra gestión, de nuestro propio desarrollo espiritual, ¿no? Que fue uno de los términos que trajo Gerardo Smelling para colocarlo en un lenguaje más afín, en un lenguaje más común o más occidental, ¿no? Él era un gran defensor precisamente de poder transmitir estos conceptos en un lenguaje que fuera asequible a todos nosotros, que no fuera tan rebuscado, que no fuera tan complicado, ¿no? Tan difícil de entender, ¿no? Como se ha venido muchas veces transmitiendo en culturas más bien orientales, ¿no? Por ejemplo, él no utilizaba las palabras karma y la palabra dharma, ¿no? Que son conceptos mucho más orientales, sino que él simplemente les decía, bueno, esto es destino y esto es misión. Y entonces en lugar de decir karma y dharma, decía destino y misión para hablar exactamente de lo mismo, pero en una terminología mucho más occidental, mucho más asequible a nosotros, ¿no? Entonces, esos cambios, aunque muy sencillos, pues la verdad es que vienen a aportar muchísimo, ¿no? Y este enfoque que también tú has mencionado, que me parece fundamental en el sentido de orientarnos específicamente por resultados.
porque entonces ahí ya nos Claro, salimos completamente de la idea, nos salimos de la imaginación y nos salimos del creo, ¿no? Sí, de la creencia, por supuesto, ¿no? claro. Que para Gerardo creencia, ego y ignorancia eran sinónimos, ¿no? Entonces precisamente eso es lo que él decía, ¿no? O sea, el sinónimo de la ignorancia lo definía como creo que sé. Y entonces vamos por la vida creyendo que sabemos mientras se nos va cayendo a pedazos la vida, la relación, los resultados, ¿no? Entonces, este enfoque que tú has mencionado de orientarnos específicamente a través de resultados me parece fundamental y de lo más rescatable de esta escuela, ¿no? En principio. Hay también cuestiones que nos van a contrastar mucho, como muy bien decía Alejandro, que se expresaba como me he estrellado con las leyes, ¿no? Las leyes te estrellan completamente, precisamente además en las bases en las que se sostiene tu sistema de creencias, ¿no? Porque lo primero que te va a decir es que cuando tú estás creyendo que eres muy bueno, no eres tan bueno, por ejemplo. ¿Mm? Porque ¿qué tal tus resultados? No, pues fíjate, yo le he dado todo y sin embargo lo único que recibo son insultos. Entonces, ¿a qué se tiene que referir uno? ¿A que lo da todo o a que recibe insultos? Los insultos son el resultado de una acción, que es darlo todo. Entonces, lo que habría que revisar es darlo todo. Entonces, ¿qué es darlo todo? ¿Quién está dando todo? ¿Quién está hablando ahí? Y entonces ahí viene a colación el hecho de que uno tiene que revisarse, y muchas veces sienta muy mal, porque lo que te han enseñado efectivamente que es el bueno, de repente tienes que descubrir que no es tan bueno. Y eso te barre completamente el autoconcepto. Y es que hay que barrer algunos autoconceptos que tú, Alejandro, ahora mismo hablabas como identificaciones, ¿eh? Y iniciar un proceso de desidentificación de esos personajes. De, por ejemplo, ser muy bueno, pero a irle a uno fatal, sufrir mucho, pero ser muy santo. Lo de darlo todo. Claro, nosotros los psicólogos hemos aprendido, y tú supongo como psicoterapeuta, Alejandro también, el hecho de que cuando viene alguien al psicólogo quejándose de que lo da todo, dan ganas de decirle que no se puede en un principio. Fíjate, estás en el psicólogo y tal, ¿sabes? Has tenido que consultar a un psicólogo, y vienes como a presumir y tal, ¿no? De ti mismo, y que yo te venga a resolver lo injusta que ha sido la vida. Fijaros cómo venimos, ¿no? De ignorantes, tan pequeñitos, ¿no? Entonces Gerardo nos enseñó que esto era una humanidad muy joven, que no podíamos exigir más de lo que veíamos, que todo está en su proceso hacia la evolución, pasando por los estadios que tenga que pasar, y que tenemos que barrer, que esa es otra de las bofetadas que da Gerardo, nuestros idealismos. Porque somos idealistas y sobre todo los que venimos buscando. Y efectivamente nos estrellamos contra la arrogancia, que significa que nosotros nos creamos con la capacidad de, por solamente a través de nuestra voluntad y de nuestras emociones, poder cambiar las cosas, o si no me enfado, o si no la lío. Como si eso fuera una respuesta, además, ¿no? Entonces es muy interesante. Hay algunas veces que uno tiene la sensación de madre mía, ¿no? ¿Hasta dónde he podido llegar? Y es cierto que encontrarte con la realidad, bueno, pues sí, como decimos aquí, se mete uno una buena sudada, ¿no? También se pasa por la vergüenza, ojalá, sobre todo los que no sois emocionales y tal, es un estadio muy bonito para bajar la cabeza. Y al que tenemos que perderle miedo, los emocionales, cuidado y tal, ¿no? Porque a la vergüenza le estamos llamando el ridículo, y no es ridículo. Somos humanos, y erramos igual que todos. Lo que pasa es que tenemos una sensación de ridículo que es muy dolorosa. Y entonces aquí entra el enegrama para contarnos un poco cómo vamos a reaccionar, y es muy interesante ver cómo se van aceptando las leyes en función de nuestra personalidad, y además también viene a contarnos quién es nuestro ego, el violador de leyes universal en ti. Y además te cuenta también de cómo las viola, las leyes, nuestro subtipo. Y además viene también a traernos una noticia preciosa, y es que nadie nos juzga.
Y que el juicio es algo que es una de las cuestiones que habrá que revisar, porque los únicos que nos juzgamos somos nosotros. El único juicio que se puede establecer sobre la realidad es los resultados que obtenemos y nos vienen a decir las leyes que son perfectos, que ni un gramo más ni un gramo menos de lo que estamos obteniendo. Es decir, que es matemático, ¿no? Por eso viene, ahí aquí viene a colación la gran frase que lo de que la ciencia está estudiando a Dios. A través de los indicadores podemos hacer incluso hasta gráficas. De Qué acuerdo. bonito, qué maravilla. Bueno, pues vamos a la siguiente, al PowerPoint en donde vamos a encontrar las 7 herramientas del amor, que tal y como hablábamos el otro día, y sí que me gustaría antes de ponerlas, Alejandro, que contaras eso tan bonito que decías sobre la metodología, ¿no? ¿Tú crees que estamos encontrando una metodología? Pero claro, eh, uniendo lo que tú decías, es como, o parafraseándote, de que Gerardo lo que hizo fue resumir toda la historia de maestros de cientos de años sobre la humanidad, y que la resumió de forma lógica, para nuestra mente intelectual, y como masticada, ¿no? Como en plastilina, nosotros decimos en Colombia, como que póngame una plastilina para poderla entender. Y la vuelve tan lógica, tan bonita, que nos da un ABC, eh, como un método, el método paso a paso para ir resolviendo el dilema de nuestro ego o de nuestra ignorancia. Y aquí es aquí donde aparecen pues, las 7 herramientas de la magia del amor. Que últimas, pues todo el convenio de los 17 módulos de la Escuela de Magia del Amor o de las leyes está hablando de cada herramienta. Una aceptación con el módulo de aceptar la vida, de aceptología, asumir la vida con sabiduría, el de manejo práctico de las leyes para aprender a actuar, el de agradecer con el trascendiendo las limitaciones, y cada uno pues de esas herramientas de la Escuela de Magia del Amor nos ayuda a resolver pues nuestro destino, nuestro ego. Pero no quiero pasar de alto algo muy bonito, que es el destino, cómo está unido a nuestra personalidad dentro del eneagrama, que lo tocaste y pensé que ibas a meterte un poquito más en ese tema, que una anécdota muy bonito y quiero compartírselos. Hace un par de años, una chica, tipo de personalidad número 8, muy buena amiga de mi pareja, se sentó conmigo y me dijo, vea, ayúdeme porque pues no sé qué estoy haciendo mal. Y yo decía, bueno, ¿qué pasó? Pues, Alejandro, he llevado un año repartiendo más de 1000 hojas de vida por todo el planeta. Y le dije, ¿y qué has buscado? No, pues mi profesión, no, Alejandro, yo soy ingeniera industrial y pues estoy buscando pues, trabajo en mi carrera, en lo que me gusta. ¿Y usted sabe cuántas personas me han llamado? 0 personas. Entonces yo le dije, ok, perfecto. Después de haber verificado claramente, después de pasar un año continuamente pasando hojas de vida, pues claramente necesitamos darnos cuenta que aquello que tú llamas mala suerte, aquello que tú llamas como tengo la cruz al revés o qué sé yo, es curiosamente la ley de la correspondencia ayudándote a observar dónde claramente está tu camino. Yo le decía, cuéntame dónde sí te sale trabajo. Entonces me decía, bueno, Alejandro, le voy a decir la verdad. Hay un lugar donde sí me sale trabajo. Y decía, ¿dónde? Con mi papá. Y yo, ah. Entonces, aquí es donde yo necesito ayudarte a entender cómo tu destino y con tu número de personalidad está unido precisamente en lo que viniste a trascender. Déjame saber por qué te molesta tanto trabajar con tu papá. Porque mi papá es un tirano. Porque se hace lo que él dice y punto. Porque continuamente me manda y yo detesto que me manden.
Y le digo, precisamente por eso. ¿Cómo así, Alejandro? ¿Por qué? Conmigo, no, mira, el Aquí es injusto, donde el uno se malo, estrella contra las leyes, ¿verdad, Alejandro? Para fuerza. decir cuando de repente dices las P, puntos suspensivos, leyes, ¿no? De acuerdo. Y entonces, pues haciendo un trabajo bonito, ella hizo un taller muy bonito de mi padre que se llama El Viajero Interior y bueno, donde pues la persona pues descubrió su personalidad como tipo, bueno, un tipo número 8 y descubrió claramente su rabia con la autoridad, porque pues tenía sus identificaciones de que ser mandada es una idea de sentirse débil o vulnerable y precisamente ese es el trauma que necesita resolver. Y la vida muy hábilmente construye el escenario por la ley de la correspondencia para para ayudarte a solucionar lo que ocultamente guardas en tu interior. Que luego además cuando te lo has solucionado te saca de ahí y tal. De repente un buen día, no se sabe por qué, ya no está uno ahí porque ya uno aprendió la lección y porque ya uno no lo necesita. Que eso puede ser también un final feliz y tal, porque el comienzo puede llegar a ser muy pesaroso. Menudo maestro le ha puesto la vida para que aprenda, ¿no? Hay veces que aparecen maestros, vamos a decir entre comillas, ¿no? Maestros son los que te cambian la vida, los que te dan un vuelco, ¿no? Muchos de ellos son del garrote, ¿no? Pero no por ello menos maestros, ¿eh? Y otros, sin embargo, no. Y tal, otros, sin embargo, te marcan la luz, ¿no? Y esto viene a decir que efectivamente, que mejor dobla la cabeza, ¿sabes? Aquí viene la santa voluntad, ¿te acuerdas que lo hablábamos el otro día? Si quieres Sí, sí. recordarlo tú. Del tipo número 8, El como 2 verdad también, o santa, sea, sí. aunque Del sean, 2 aunque de la sea, verdad santa, sí, bueno, es sí, que las ideas santas es para todos, ¿no? de acuerdo. Pero lo que estaba justamente yo diciendo, ¿no? El tema de que si tu voluntad coincide con la voluntad del universo, eres libre. Así es. Si le haces resistencia por donde se te indica que es, pues va a ser que sí o sí va uno a tener que. Existe el libre albedrío para decir no, no, pero se lo va a volver a uno a encontrar, porque asignatura no aprobada, asignatura que uno tiene que repetir. Y eso también nos viene con la ley del dar y el recibir. Y si decimos la ley del karma, entonces le hacemos una carga espiritual mucho más, o sea, como más sutil, más. ¿Quién entiende lo del karma? ¿Cómo se puede entender la ley del dar y el recibir? Es decir, lo que estás ofreciendo, tal y como lo estás ofreciendo, lo vas a recibir, lo estás de hecho ya recibiendo desde el momento en que lo emites, ¿no? Y eso también es otra de las leyes muy interesantes para haber aprendido, ¿no? Aparte de muchas otras, ¿no? Te estaba compartiendo una, Jorge, quería, bueno, pues escucharte también, a ver, queríamos escucharte también a ti. Bueno, pues efectivamente, solamente mencionar que hemos hablado aquí también en repetidas ocasiones sobre lo que es el destino, misión y función, y cómo la función está muy estrechamente relacionada con el destino, ¿no? Es decir, pasamos tantas horas de nuestra vida en una función, realizando una función o trabajando, ¿no? De alguna manera generando ingresos, que la vida va a aprovechar muchísimo esta área de nuestra vida para precisamente colocarnos ahí los retos o los aprendizajes, ¿no? Entonces, efectivamente, muchos de los bloqueos que nosotros tenemos es por ir en contravía de estas leyes, ¿no? Y de lo que de alguna manera son oportunidades, porque así las mencionaba Gerardo, ¿no? Que ahí precisamente donde no fluimos, hay una formidable oportunidad de que aprendamos algo nuevo, ¿no? Algo que hasta el momento no, pues no hemos conseguido todavía comprender y que precisamente el reto está ahí, Y en la comprensión reconocer. que podamos derivar y reconocer, claro que sí. Y entonces, en la medida que nosotros podamos asumir de una manera diferente, ¿no? Estas experiencias que se nos presentan, más rápidamente podremos salir de ellas, ¿no? Porque es precisamente la resistencia lo que hace que persistan en nuestra vida esas experiencias, ¿no? Muy bien, pues hablaremos mucho más. Además, es un tema que sé que te encanta, Jorge, y además lo has pillado. Tienes experiencias en tu vida que has vivido, de intentar resistirte a función y lo que te ha pasado.
El darte cuenta del recreo, que significa a lo mejor lo que añoras, que en realidad no se te concede como un niño o una niña caprichosa, sino que te lo ganas. Y Así entonces es. empieza un nuevo sistema de creencias en la que a mí que la vida me compense, a pasar a me voy a ganar el amor de una persona, la amistad, me voy a ganar los recursos, es decir, empezar a darse cuenta de que lo que uno tiene y tal es porque uno se lo ha ganado, pero es que no solamente en el plano de lo que pueda ser devastador, sino también en el maravilloso plano, porque hay veces que el narcisismo es negativo, es decir, de opinar que uno es una mierda, y yo quiero decir y subrayar que eso también es narcisismo, y así también está uno violando leyes. Es decir, es importante que nos podamos valorar y tal, ¿no? Con respecto, mirad, tienes una casa, tienes un trabajo, tienes la posibilidad de asistir a un curso de lo que estés haciendo porque es una maravilla, porque te lo has ganado. Y eso también es muy esperanzador. El saber que, y además eso es lo que efectivamente sube la energía vital cuando uno se lo ha ganado, queridos amigos, de verdad os lo digo, lo habréis experimentado, ¿no? ¿Eh? Eh, y, y estar en destino, que es lo que decía también Alejandro, ¿no? Momentos muy complicados, o sea, tu amiga o la amiga de tu pareja entraba en destino. ¿Mm? Es decir, cuando uno está en destino, por ejemplo, puede ser una relación de destino. Es decir, una relación de destino puede ser una tremenda pataleta relacional entre una madre y una hija. Es que hay que resolverlo, está uno en destino, lo está uno pasando fatal, pero que eso es destino, quiere decir, está destinado a ser resuelto, no está destinado a que sea destino. Y eso es también muy interesante, y hay relaciones de destino y situaciones de destino. Y lo que le tocaba a esta amiga tuya era una situación de destino difícil y complicada, y probablemente lo difícil y complicada y aparentemente cruel es porque a lo mejor se habría distraído y no lo habría visto claro antes, y ha tenido que ser a bocajarro, como decimos aquí en España, ¿no? Como de sopetón, ¿no? Sin anestesia, toma ya. Bueno, muy bien, vamos, de todas formas, el universo siempre es amoroso. Cuando yo digo toma ya, es que uno se lo ha encontrado, lo mejor es reírse en un momento dado, es muy sanador. Madre mía, la que he liado. Ya está, eso es todo. Y hacerlo, claro. Bueno, pues he encontrado un PowerPoint que me gusta mucho sobre las 7 herramientas, porque vienen también la cuestión de la renuncia, no solamente de... Voy a ponerlo en primer plano para que salga la primera. Siempre que vamos a practicar una herramienta del amor, esta de la primera, como no podía ser de otra manera, es la de aceptar. Esto hay una renuncia. Acepto que el propósito del universo es perfecto y que todo lo que ocurre es neutro y necesario. Esa sería nuestra primera herramienta. Y entonces, por lo tanto, renuncio a intentar cambiar a los demás y en su lugar trabajaré sobre mí mismo, y renuncio a luchar y a tratar de modificar el orden perfecto del universo y sus procesos necesarios. Y sobre todo a tratar de interferir, es decir, renuncio a tratar de interferir con las experiencias de la vida de las demás personas. Toma castaña. Esto nos destruye muchísimas ideas ilusorias. Adelante, ¿cómo te ha ido, Alejandro, con esta herramienta? Eh, pues ha sido de confrontaciones, pero ha sido esas confrontaciones bonitas para descubrir dónde se aloja o dónde se esconde mi ignorancia. Y colocar en mi mente siempre el indicador de estoy peleando, estoy, estoy queriendo, frustrado porque o no tengo la fuerza para poder modificar las situaciones. Eh, y a mí me ha ayudado mucho, muy alineado pues, con mi tipo de personalidad y con el trabajo del autoconocimiento, del autoobservador, para escuchar mi mente, el escuchar continuamente cuál es mi discurso continuo frente a mis adicciones, digo yo, mis adicciones de conducta. Eh, yo como personalidad número 3,
que siempre mi ego me hace mi buena jugada para buscar el reconocimiento o la necesidad de logro y de resultados. E inclusive en alguna época también me di cuenta de mi necesidad de logro y resultados para resolver todo el tema de mi personalidad, y entonces me di cuenta que también estaba en un, en un ego ahí oculto, en medio espiritual también. Y bueno, pues eso ha sido de trabajo bonito, pero lo bonito yo hago un ejercicio bonito y es escribir. Cuando de repente estoy como muy frustrado conmigo mismo, escribir cuál es mi pelea. Estoy peleando porque no tengo esto. Estoy frustrado porque a mí me gustaría que esto fuera así. A mí, y he tenido debates y charlas interminables conmigo mismo para descubrir dónde está pues escondida mi, mi ignorancia. Y bueno, ahí voy con ese tema. Isa, no es tan fácil. Muchas gracias. Todos nos hemos chocado los que estamos en este camino contra esta herramienta, ¿no? Porque hay algunas cosas que a nuestro ego le parecen inaceptables. Y entonces se trata de bajar la cabeza, no de resignarse o de hacer algo contrapasional. Lo hablaba con una amiga mía hoy, es que es como hacer como que sí cuando es que no. Porque por aquí se cuela el ego también de una manera impresionante y disfrazado de mil asuntos. Esa es nuestra experiencia, ¿no? Realmente el llegar hasta el final de esta herramienta, esto va a requerir pues prácticamente toda una vida de trabajo y de ir aceptando cosas, celebrarlo, pero destruye tantos sistemas de creencias, que a mí una de las cosas que me daba miedo, Alejandro y Jorge, por si queréis intervenir en esto que digo, es como para aislarnos del mundo. Es decir, con muy pocas personas, a lo mejor que tenemos a nuestro alrededor, podemos debatir desde este punto de vista, ¿no? Pues cualquier cuestión nos saca de la tercera dimensión, como hablábamos el otro día, ¿no? No sé, Jorge, si quieres. Pues sí, Isa, Estoy escuchando. solamente agregaría yo aquí que, como bien lo comentabas tú, hay una distinción importante en el sentido de que aceptación no es lo mismo que resignación, ¿no? La invitación de Gerardo siempre era la de que nos pusiéramos en acción, que le preguntáramos a la vida y al universo si aquello que yo deseo, que aquello que yo quiero, que tanto me motiva, que tanto me interesa es o no para mí. Y eso es a través de ponerte en movimiento, ¿no? De actuar, de buscar, de moverte y de leer las señales que tiene la vida para ti, ¿no? Esa es desde mi punto de vista la manera inteligente de aplicar esta herramienta, ¿no? Es decir, por un lado, también él nos invitaba siempre a que observáramos más, ¿no? A que nos diéramos cuenta si aquello que es el objeto de nuestro deseo está dentro de nuestras posibilidades en el sentido de tener las capacidades o las cualidades para poder adquirirlo y los recursos para ello, ¿no? Porque si tienes los recursos y tienes las cualidades o la capacidad, hazlo, ¿no? Porque realmente está dentro de tu campo de acción muy probablemente. Pero si no tienes los recursos, no tienes las habilidades o las capacidades, al menos en este momento, muy probablemente lo que tocará será soltarlo, ¿no? Y más adelante, en todo caso, siempre existirá la posibilidad de volver nuevamente a aquello, quizá con nuevos ojos o mirándolo desde otro punto de vista, para ver si efectivamente han cambiado las situaciones que en un momento dado pues no nos permitían obtener algo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la aceptación es dinámica. No es algo cerrado, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues esto no es para mí y ya, nunca más será para mí, ¿no? Sino muy probablemente sea un tema de momento, ¿no? O de ciertas No, es muy condiciones. interesante lo que dices de ir y venir. Para eso tenemos el libre albedrío a la hora Ujú. de no tener que esforzarse en algo que no está saliendo naturalmente Eso todavía. es, todavía. Todavía. ¿Mm?
Qué bonito, Jorge, muchísimas gracias. Dale, Bueno, Isa. pues a ver, todo esto va a ir unido, es decir, con todas, porque claro, muchas de las cosas que hemos dicho hasta ahora van a estar contenidas en las siguientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, asumir. Y atentos, es asumir el resultado de mis decisiones y de mi experiencia de vida. Asumiré que mis pensamientos, sentimientos y emociones los genero yo mismo y no lo que sucede a mi alrededor, ni mucho menos lo que piensen, digan, hagan o dejen de hacer los demás. Toma ya. Con lo cual, por supuesto, tengo que renunciar a culpar a nada ni a nadie por lo que me suceda o deje de sucederme, ya que el culpable no existe. Y esto, claro, pues ataca muchísimo también a otros sistemas de creencias en donde estábamos aposentados. Alejandro, adelante, ¿cómo te ha ido con esta herramienta? Mira, pues curiosamente estoy dictando el módulo de Asumiendo la vida con sabiduría y lo interesante es como cada vez escarba uno más en toda la lógica de cada de estas herramientas del asumir. Y el asumir con la aceptación, cuando la tenemos bien desarrollada en nosotros, es el que nos convierte en discípulos, es el que nos convierte en justos para que aparezca de pronto el maestro y o se dé cuenta que ya hemos hecho nuestros pinitos espirituales para dejar de culpar a los demás de nuestras propias decisiones. Porque en últimas el maestro dirá, no, pues que todavía estás culpando a los demás, entonces pues no puedo trabajar contigo porque no quieres asumir tu responsabilidad de tus propias decisiones. Entonces parece que todavía necesitas culpar un poco más a todo el mundo y creer que la vida es injusta o que existe un culpable. Entonces todavía te falta un poquito de evolución o de estrellarte un poquito más contra la vida. Pero cuando ya, porque es que el asumir y la aceptación son como llaves, Claro, están súper unidas, no en vano están en las dos primeras y, no, y tienen un orden muy específico, no están porque sí, la aceptación y el asumir. Y lo más interesante es que yo en mi mente hago como mapas mentales, como ideas en las cuales eh, l- mm, le logro encontrar una forma de interpretarla y es la de existencia de mi mundo interior. El asumir genera la existencia del mundo interior para preguntarte, ¿soy dueño de mis pensamientos? ¿Soy dueño de la forma como me siento frente a las diferentes situaciones de la vida? ¿O todavía me dejo manipular por la forma como el entorno se comporta? Y no tengo todavía una herramienta poderosísima que es la de la independencia espiritual. Y eso me ayuda a que cada vez diga, soy dueño de mi interior, soy el que elijo cómo me siento frente a cada situación y elijo cualquier clase de decisión y me doy cuenta del resultado para evaluarla si la decisión fue la más acertada o no. Entonces, eso de alguna forma nos convierte en adultos, ¿no? Como en la palabra digna de la palabra adulto, de decir en no la soy especie, sí. ni convertirme ni en padre ni en niño en un sistema transaccional ni nada de esas cosas, sino que me hago cargo de lo que sucede dentro de mí y asumo las consecuencias de mis resultados. Y bien, vamos a ir para poder hoy aprovechar tu presencia con nosotros para ir un poquito más rápido, Jorge, si te parece, pues cuando tengas algo que comentar, pues ya lo irrumpes, ¿vale? Y así podemos, a ver si Adelante, podemos, adelante. porque estamos nada más que en la segunda. Todo esto, el aceptar y el asumir con sus renuncias, va a tener también una tercera herramienta, que es actuar. Es algo que, que mucha gente piensa que es pensando y sintiendo se da. Es decir, gestionando mis razones y gestionando mis sentimientos. No, es que además hay que iniciar acciones. Estamos aquí para actuar y eso es muy bonito, para sentirnos vivos, para hacer presencia, para formar parte, para servir, para abrir puertas, para abrirnos las puertas. Es decir, y además, bueno, pues como sabemos, tenemos un tiempo para hacerlo, luego ya no.
Dice, actuaré con total eficacia y serenidad ante cualquier circunstancia que se presente, dando solo lo mejor de mí en las labores que me corresponda realizar. Muy interesante en lo de las labores que me corresponda realizar. Esa es una de las, eso es un gran alcance de la sabiduría, saber que no se está metiendo en uno donde no le llaman. Sino que está en el lugar que le corresponde. Y eso es precioso. Por tanto, renuncio a agredir de pensamiento, palabra y obra. No agrediré a nada ni a nadie. Tendré absoluta firmeza y lealtad con los acuerdos y compromisos que libremente establezca. El hacer es la clave del tener. Esto también actúa contra el pensamiento mágico. Adelante, Alejandro, ¿qué nos cuentas de esta ley, de esta herramienta? Mira, esta es una herramienta súper poderosa porque unida con el módulo de manejo práctico de las leyes universales y también con el módulo de incondicionalidad, una forma de amar, están como ancladas también porque nos ayuda a identificar cómo es una acción serena y eficiente, cómo es una acción que no tiene oculta, digo yo, nuestra agenda oculta de nuestro ego, queriendo que las cosas sean como yo digo o que se tengan que hacer como yo digo. Una acción serena y eficiente está precisamente evaluando los indicadores de la ley de la pregunta con la ley del 2. Una acción serena y eficiente está evaluando claramente la ley de la oportunidad para reconocer cómo es que todo lo que llega a tu vida no es porque sí y no es, y no es al azar, sino que vino precisamente a que te descubras cómo es tu relación con eso que vino a ti. Y también con la ley de la advertencia, para que te des cuenta si estás dispuesto a fluir con la vida frente a lo que la ley de la correspondencia te va abriendo las oportunidades o si de repente la vida te está diciendo que no ese es el camino. Entonces, la ley de esta herramienta del actuar, a mí me muchísimo, porque yo tengo claramente que siempre cuando quiero algo, le pregunto 2 veces. Hay veces cuando estoy muy terco, pucha, yo digo, voy a preguntarle una cuarta porque siento que no sé por qué. Y le pregunto una cuarta y ahí yo sé, perfecto, ya. Listo. Pero busco que cada de esas preguntas tenga la mayor eficiencia para que precisamente no caiga en dudas si de repente no, es que tal que me faltó un poquito de preguntarle esto o lo otro. Y una vez que ya he reconocido que la vida me está respondiendo, entonces digo, perfecto, voy a ver entonces dónde la vida sí me está abriendo oportunidades y no quiero aprovecharlas. La ley de la actual es poderosísima y a mí me ha servido muchísimo. A ti, Isa. Muchas gracias. Me ha encantado lo de la independencia espiritual. Mm. Es precisamente lo que nos reúne, lo hablábamos el otro día cuando me estabas entrevistando tú a mí sobre precisamente el no seguir un camino en el que haya que apostar por la fe, sino por los resultados, ¿no? Y hay algo, y con todos los respetos y tal a las personas que apuestan por la fe o por lo que apuestan por lo que apuesten con los resultados, con los indicadores. Es decir, que es muy bonito el pensar que uno pueda tener independencia espiritual, porque una de las cosas que se recomienda para este camino es incrementar el pensamiento crítico, el escepticismo sano. Sano, o sea, no quiere decirse muy bien lo que me dices, veo que a ti te va muy bien, voy a ver si me va bien a mí con ello y verificarlo. Y decir, con todo el respeto, ahora voy a ver si lo verifico y entonces acordaremos si esto es interesante tanto para ti como para mí. ¿Eh? Y bien, bueno, pues vamos con la cuarta herramienta, una herramienta que viene muy bien a los cuatros y que además a todos los demás, por supuesto, también, pero específicamente, ¿no? De la misma manera que comentabas que desde tu tres, ¿no? Pues actuar es también ahí un territorio comanche, ¿verdad? De Muy bien, acuerdo. pues vamos con agradecer. Entonces aquí esto es una actitud, insisto, esto no es dar las gracias de repente, esto es una actitud que además, como dice Alejandro, esto puede ir y venir, ¿no? Pero cuando viene es tan maravillosa. Agradezco todo lo que tengo y todas las situaciones, incluso difíciles y dolorosas, porque ellas son oportunidades que nos da la vida para aprender y hacer nuestro desarrollo espiritual. Por eso es una actitud.
Por lo tanto, y esto es todo esto son apuestas que hace uno con uno mismo y es muy interesante tener desafíos. El ser humano, si no tiene desafíos, esto está deprimido. Porque es un ser desafiante, es un ser guerrero, es un ser con mucha electricidad y mucha sensibilidad. ¿M? Renuncio a sufrir ante las dificultades, comprendiendo que Bien. tienen un profundo propósito de amor para poder reconocer la ley y liberarme de las limitaciones, las dependencias y el sufrimiento. ¿M? Muy bien, bueno, adelante, Alejandro. Mira, el agradecer en últimas resuelve nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro, porque el agradecer limpia nuestra mente. Cuando desarrollamos en nuestro interior el significado de todo lo que pasó en nuestra vida y le encontramos el profundo propósito de amor que tiene todo lo que ha ocurrido, en ese instante sí podemos desarrollar o se despierta en nosotros el agradecimiento. Porque claramente mientras estemos atorados en nuestros engaños mentales de que las cosas que nos sucedieron fueron injustas, entonces yo todavía necesitaré el perdón. Y el perdón, como sabemos en Escuela de Magia del Amor, el perdón, si bien es necesario para las personas que todavía no han comprendido el orden del universo y lo que la vida quiere enseñar. Entonces, pues el propósito muy explícitamente, como lo habla Gerardo, es renunciar a vengarme de otro. Pero claramente no he hecho un trabajo mucho más profundo de que primero, pues nadie te ha hecho nada, sino que precisamente fuiste correspondiente con lo que estaba en tu interior por ley de generación para que esas cosas o esas situaciones ocurrieran en tu vida o que te ocurren. Entonces, cuando me meto a las profundidades de mí, me pregunto, ¿qué es lo que todavía se resiste mi mente a aceptar? Y logro encontrar esa creencia en la cual es como que se justifica y es muy hábil con sus razonamientos, pero la iluminamos con la comprensión. Y esa es una parte bonita que digo yo que mi padre explica de dos formas con sus dos manos y me gusta mucho explicarlo así. Es que cuando utilizamos el cuajo, donde separamos la proteína del agua, Espérame. que explicándolo como la ignorancia y la comprensión, cuando reconocemos dónde nuestra mente puede estar situada, es por el indicador interno y claramente el indicador externo, donde fluimos con la vida. Y el indicador interno claramente está hablando de la paz que tú puedes generar voluntariamente dentro de ti. Entonces, si tú puedes reconocer que tu comprensión es paz, porque tu comprensión nunca ha tenido problemas con absolutamente nadie ni nada, en ese momento te das cuenta en qué momento tu ego sí tiene problemas con todo el mundo o culpa a todo el mundo. Y en ese momento es cuando dices, pucha, ¿cómo hago? Mi comprensión se debe y haga mi ego y a disolver para que poco a poco se amplíe mi comprensión y mi ignorancia vaya disminuyendo. Y el agradecer es la herramienta más poderosa que sana nuestra mente. Es muy poderosa. Y puede transformar nuestras vidas para empezar a gozar, a gozar. Este es el camino hacia la felicidad. Y entonces, pues no, eso no es poco, porque es lo que estamos todos y cada uno de nosotros lo sepamos o no buscando. Alejandro está hablando de algo que se ha hablado también por aquí sobre las subleyes. Nosotros le llamábamos las subleyes, ¿no? Que son las derivaciones de las leyes. Nos ha hablado de la ley del dos, ¿no? Que es preguntarle a la vida y ser muy honesto a la hora de interpretar el sí o interpretar el no. Y tanto el sí como el no es perfecto. Es a tu favor, sea sí o sea no, y entonces eso también va a requerir, también has hablado de la ley de la generación, has hablado de la ley de la comprensión, has hablado de muchas subleyes muy bonitas que van embarcadas en la explicación cuando uno entiende esto, con lo cual vamos a ir con las subleyes bien pronto para que podamos hacer la relación que ha hecho Alejandro. Muchísimas gracias. Qué bonito agradecer, ¿verdad, Jorge?
Sí, completamente, completamente. Isa, yo estoy aquí tomando nota, ¿no? Una de las cosas que decía Gerardo es que se agradecen precisamente las situaciones conflictivas. Nosotros tenemos muy asociada la connotación de agradecer lo bueno que nos pasa en la vida, ¿no? Pero desde este enfoque, lo que decía Gerardo es que se agradecen precisamente los ejercicios o los retos, porque ahí están implícitas las oportunidades de aprendizaje y de comprensión y de desarrollo y crecimiento que más adelante van a garantizar situaciones mucho más satisfactorias para nosotros. Llegar al agradecimiento de una situación dolorosa y difícil es haber cambiado el estado de conciencia. Porque en el mismo estado de conciencia en donde sucede la desgracia o la tragedia o el cacharrazo, no hay solución. Con lo cual, pues estamos hablando de que se llega a ello, no que forzosamente lo tengamos que hacer desde el principio. Tenemos Eso es. que aceptar el ritmo del dolor, hay procesos de duelo que además se tienen que seguir y además se recomienda que no se salte uno ni haga uno ningún bypass. Y es importante, pero cuando se llega a este estado, aunque sea como también decía Alejandro, ¿no? Es decir, de repente uno llega y de repente uno se va y vuelve otra vez es decir, no es una cosa, y tú también lo decías, es una cuestión dinámica, no es una cuestión estática. Uno llega, va y de repente uno empieza a llegar más veces. Que eso es un poco lo que, o tarda menos en llegar después de una situación crítica. Lo que hubiera sucedido a lo mejor una crisis de 3 años se convierte en una crisis de 3 meses. Y es que fijaros la cantidad de energía vital que nos hemos ahorrado, porque una de las grandes drenantes de nuestra energía vital es el sufrimiento. Muy bien, vamos con la siguiente. Muchas gracias, Jorge. A ver, no me encuentro el ratón ahora. Bueno, muy en relación con la anterior, como podemos, valoro y disfruto intensamente todo lo que tengo. Perdón, a propósito, decías, Jorge, también sobre agradecer lo difícil y lo crítico, pero también es un buen ejercicio para algunos subtipos valorar lo que tienen, por ejemplo, para el tipo 4, ¿no? Sí, completamente, Porque compara lo completamente. que tiene con lo que tienen los demás, con lo cual pues el agradecimiento por lo que uno tiene y no por lo que uno no tiene y tal es desviar la atención de la comparación. Eso es un poco lo que te quería decir. Y además tú y yo sé que estamos de acuerdo que hay diferentes recetas, ¿no? A través de cada una de estas herramientas sobre cómo enfocarlo dependiendo del subtipo. Esto sería, en eso estamos desde hace muchísimos años, ¿verdad, Jorge? Intentando ver cómo es la receta adecuada para el subtipo adecuado. Muy bien. El siguiente es valoro y disfruto intensamente todo lo que tengo y todo lo que hago. Muchas veces uno parece como que no debería de disfrutar porque la situación desde su punto de vista es dramática, es inestable o se parte de que siempre se tiene algo a lo que uno poder poner una base de valoración. Por ejemplo, el hecho de estar en ese momento dilucidando esto y no montando una pataleta. Ya tienes algo que valorar, algún sitio donde has alcanzado. Siempre se puede valorar algo, tener manos y piernas. Es decir, podemos ir hasta lo más básico en un momento dado si necesitamos realmente algo que no encuentro nada que valorar. Yo creo que es un deber espiritual sí encontrarlo, porque sí lo hay y además está a nuestra disposición. Y no me gusta hablar de deberes espirituales, podría haber utilizado otro tipo de palabra, pero creo que me habéis entendido. Reconozco que siempre tengo conmigo todo lo necesario y valorándolo, desarrollaré la capacidad para disfrutar nuevas cosas y relaciones. Hay veces parece que no. Por ejemplo, si yo estoy arruinada, pensaré que no siempre tengo conmigo todo lo necesario, que esta herramienta es mentira. No, es que no nos vayamos a lo literal. ¿Quién la está interpretando ahí? La queja. Si miramos más profundamente dentro de esta herramienta, tenemos la capacidad para salir de ese momento crítico económico. Porque si no, no se hubiera dado. Y eso es muy interesante, el pensarlo. Y esto se aprende a través de esta información.
Y por tanto, renuncio a quejarme de lo que tengo. La queja nos hace pobres. La prosperidad es el resultado de la valoración. Hicimos un taller de prosperidad en la que veíamos esto. El que no valora lo que tiene está en camino de perder lo que necesita. Esta frase ha sido siempre para mí muy dolorosa. Alejandro, adelante. Sí, ese es el habitual mayor de la gran cantidad de todos nosotros los seres humanos, que nos encanta lo que no tenemos, ¿no? Como somos felices imaginándonos, y aparte nuestra mente es muy hábil para mantenernos en, como dicen los budistas, en el maya, en la ilusión, en la fantasía. A nuestro ego no le gusta el presente. No en vano tantos maestros hablan continuamente, hey, presente, aquí y ahora, fluye con lo que la vida tiene. Pero nuestra mente es muy hábil, o nuestro ego es muy hábil para aburrirse con el presente, porque pues el presente como que no hay como mucha expectativa, ¿no? Como que no hay algo que me ponga a ilusionarme o estar allá en esas metas o ideales que en el módulo de aceptología, esa es una lobotomía importante para la mente humana de decirnos, oye, que te dice, mira, tus ideales y tus metas no son necesarias. ¿Yo qué? ¿Cómo? Pero es que de esa forma está sostenida la vida de la gran cantidad de seres humanos. Y Gerardo lo habla de una forma muy bonita. Y es que hay dos formas de motivación. Una es la motivación de nuestro ego, que en algún nivel la necesitamos, porque nuestro ego nos invita a actuar, a movernos. Y entonces nos pone a trabajar y nos pone a comprometernos con algo y nos pone a luchar contra la vida, a lograr a través de las metas y ideales. ¿Sí? Pero hay una parte donde dice Gerardo, y hay un momento donde te das cuenta que puedes desarrollar una motivación diferente, no a través de las expectativas, sino a través de un propósito. Y ese propósito está en función de qué tanta capacidad tienes de cada vez que te despiertas, puedes valorar intensamente todo lo que la vida te da. Y con eso que te da, puedes empezar a producir en tu interior o despertar esas cualidades, esos valores, esas virtudes que están esperando que las reconozcas para fluir, adaptarte, dar lo mejor de ti, agradecer. Y de esa forma, pues va a haber cada vez más independiente espiritual, donde no vas a depender de algo externo, pero lo vas a valorar, que es la diferencia entre dependencia y valoración, ¿no? Qué bonito. No, motivación no a través de expectativas, sino a través de propósito. Porque las expectativas efectivamente son expectativas y pueden ser ilusas. Es decir, producto de ilusiones más que de una objetividad en la que puedes estar viendo a través de ella los resultados que se van a obtener cuando uno es objetivo, ¿no? Entonces, este es uno de los aceleradores que Mario Sicora proponía para todos, ¿no? Pero específicamente para, por ejemplo, el eneatipo 1. Muy bien, este tipo de objetividad, claro. Muy bien, esto, bueno, pues aquí tenemos la sexta herramienta, y que es, bueno, pues es una herramienta del amor. Hablábamos en un programa de radio que hicimos sobre San Valentín, que era el día del 14 de febrero, ¿no? Que si convertimos el te quiero por el te respeto, pues a lo mejor podríamos hacer una evolución, ¿no? Porque aquí es donde, desde ese punto de vista del que estábamos hablando, está una de las grandes claves del amor, ¿no? Respeto a todas las personas en sus ideas, costumbres, a todas. Este es el reto. Pues tendremos que ir poco a poco. ¿De acuerdo? Respeto a todas las personas en sus ideas, costumbres, creencias, comportamientos y en su derecho a tomar sus propias decisiones. Esto para los controladores es muy difícil, sobre todo para nuestros hijos, para las personas a las que amamos, que vemos que se van a pegar un trompazo. Bueno, los cuidadores y salvadores, o los que tenemos un personajillo por ahí que es Salvador.
Renuncio, por tanto, a criticar, descalificar, juzgar, condenar y castigar a toda persona, o sea, criticar, descalificar, juzgar y mucho más, condenar, castigar a toda persona por cualquier motivo. Porque comprendo que cada quien hace lo mejor que puede con lo mejor que sabe. Y no soy yo quien para juzgarlo. Daré información de sabiduría solo a quien lo pida expresamente o a quien acepte mi ofrecimiento sutil por respetuoso. Aquí de esta manera también no nos convertiremos en profetas y tal, ¿sabes? No pedidos, es decir, de repente empezar a dar lecciones de moral o lecciones de leyes, ¿no? Es decir, esto lo vamos a tener que manejar con una gran excelencia y habrá que aprender a ello también. Adelante, Alejandro. Respetar es también una súper poderosa, y es que es la que nos vuelve los ciudadanos universales. Y ¿Nos Gerardo vuelve Cimbrini, que se te ha cortado? los ciudadanos Ah, universales, o desarrollar la visa universal. Entonces, nosotros estamos en este planeta como la cárcel planetaria de sufrimiento, porque todavía nosotros no hemos desarrollado esa capacidad de respetar de tres formas. Respetar a través de nuestras actitudes, respetar a través de nuestras palabras, y por último, poco a poco, desarrollaremos el respetar de no criticar en nuestra mente. Por más sutil que yo ¿Qué, mi amor? critique a otra persona, pues claramente me está hablando de que todavía necesito trabajar mucho en mí, porque todavía pues confronta mis creencias, o creo que el mundo debería ser, o la otra persona debería ser, como para que me den gusto. El respeto, entonces, cuando lo desarrollamos de una forma bonita, eso nos otorga que de pronto los hermanos superiores se nos acerquen y nos echen una vueltica para otro sistema galáctico de la región interestelar. Y pues, ¿por qué? Porque saben que si nos llevan a un planeta que de repente está, qué sé yo, en un primer nivel de salvajismo, y que todavía confrontan nuestras ideas, muy sutilmente nosotros podríamos criticarlos como salvajes o como cualquier clase de o interpretación. trataríamos de cambiarles su realidad. De acuerdo. Entonces nos respetaríamos. Por eso el mayor respeto, muy alineado con lo que dices, es no cambiarle la realidad a absolutamente nadie. Acompañar en procesos, que es a lo que tú te dedicas, esto va a significar también que nosotros, los que nos dedicamos a ello, no nos convertamos también en interferidores, no siendo oportunos y pertinentes en la información que devolvemos, independientemente de que lo veamos clarísimo, ¿no? A veces, ¿verdad? Las veces que hay bueno, pues que saber que hay que ir despacio, y ahí es donde está el tema de la verdad soportable. El tema es uno de los baluartes para mí, que he trabajado además en la Facultad de Medicina durante muchos años, y en donde había que enseñar un poco de psicología a los médicos a la hora de devolver un feedback que, por ejemplo, fuera a ser pues un feedback de, bueno, pues le quedan 2 semanas de vida, ¿no? Pues entonces se puede decir de otra manera, ¿no? Y el respeto va a significar el ver hasta dónde dicha verdad es soportable en el momento en que se está haciendo este feedback, esta devuelta, esta información o esta manera de dirigirnos a los demás. Entonces vamos a ver cómo también, asumiendo todas las demás, vamos viendo la mejor manera para dejar airosos a los demás y salir airosos nosotros también. Eso sería un buen asunto. Y el respeto, tal y como se habla aquí, es decir, puedes no estar de acuerdo, pero es que él tiene derecho o ella a pensar lo que le dé la gana. Es que decir, tiene derecho a no estar de acuerdo contigo, tiene derecho a cometer errores, tiene derecho a ser un desastre.
¿De acuerdo? Nosotros, por supuesto, somos un universo de espejos. Si estamos cerca de una persona, de alguna manera se lo estamos comunicando, aunque solo sea con nuestra actitud. Pues la información no solamente se recibe por la palabra, se recibe también por el cuerpo. Hay muchas maneras de comunicar que podemos empezar a experimentar. Para esto que decía el yoga no tú ganas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Carnet, no, ¿cómo se llamaba el de las 7 hábitos, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? Covey. Covey. Steve Covey. El yoga no tú ganas es una maravilla, es la puerta de la paz, la puerta de la prosperidad, la puerta y tiene que ver con esta herramienta. Gracias, de repente se me borró Covey, que ha sido un mesía de noche mío durante muchos años. Gran 3, Alejandro. Eso decía él porque conocía el enneagrama. Y vamos con la última entonces, que bueno, que es como la primera, porque esto es una cuestión, esta es la metodología que estamos proponiendo para pasar algunas de las aduanas que necesitamos para tener más paz, mejores resultados y ser más felices y en el sentido de tener energía e ir fluidos por la vida, que es adaptarse. Sí, señor. Aquí hay un tema de ego-reducción, que es la reivindicación del narcisismo primario. El narcisismo primario es absolutamente normal en todos los seres humanos, porque estamos en un estado infantil y los niños tienen que salir y esa es la educación del narcisismo, pero no se ha conseguido a través de la educación que nos han dado. Y por tanto, no queremos adaptarnos porque nos gusta reivindicarnos en una identidad. Y tenemos además tal afán por esa identidad y tenemos tal apego y tal equivocación con respecto a que no somos eso, que no adaptarse tiene buena fama. Porque otra cosa es la sobreadaptación, que es una pasión, como sabemos, es decir, es un demonio. Entonces le llaman el demonio de mediodía, además. Entonces, adaptarse. Me adapto sin reservas al lugar donde me corresponde cumplir funciones para lograr en él una vida llena de satisfacciones. Aquí, bueno, pues por supuesto también hemos visto que donde me corresponde. También tiene que ver con humildad, ser más humildes, dejarse esculpir. Y luego renuncio a huir del lugar y de las situaciones que me corresponde vivir, que es lo que generalmente hacemos. Pero luego nos lo volvemos a encontrar. Y creer que la felicidad está en otra parte diferente a nuestro interior. Eso sería una falsa ilusión. Y con esto vamos a terminar, Alejandro. Cuéntanos lo de la adaptación desde tu punto de vista. También territorio comanche para los 3, ¿es verdad? Sí, como nosotros somos hipercamaleónicos, somos muy hábiles para buscar agradar a todo el mundo. Pero claro, pues por eso es que si tenemos un nivel de autoconocimiento, nos ayuda a vigilar nuestra agenda oculta. Porque pues nuestra agenda oculta cuando no se satisface, pues aparece ya sea la frustración, la rabia, la indiferencia o dependiendo del mecanismo de personalidad que cada uno tenga dentro de lo que está buscando en últimas, como esa agenda oculta que toda personalidad tiene. La adaptación, mm, si viene, pues, pucha, digo yo que hay que vigilar mucho la mente, hay que vigilar mucho nuestra cabeza para darnos cuenta si tiene cualquier clase de intención que con el pasar del tiempo nos frustra, nos desilusiona y pues claramente pues estábamos más bien para la satisfacción de nuestro ego que precisamente para el servicio. Entonces, la adaptación tiene que ver también con el servicio en la capacidad de adaptarte con las herramientas de maestría. Y las herramientas de maestría son supremamente valiosas porque es la que nos ayuda unida a la del respeto, es no que las personas no se den cuenta de que piensas diferente. Por eso es que tenemos muchos maestros a nuestro alrededor que no se dejan ver, porque el maestro dice lo que no hace lo que no dice y tiene mucho cuidado en que no se note lo que hace.
Por eso son los maestros de la adaptación. Es más, la facultad de la adaptación es de maestros. Hay una partecita en el módulo de aceptología donde vamos pasando por 5 parámetros que nos ayuda a identificar en dónde estamos. Si de repente todos estamos en el parámetro de religión, si todavía estamos en el parámetro de la ciencia, donde después pasamos el parámetro de la sabiduría, donde alguna vez unimos la ciencia con la religión y entendemos que de alguna forma todo está funcionando bien, aunque no entendamos ciertas cosas. Después de la sabiduría pasamos a la aceptología y después de la aceptología vamos a pasar a un punto de maestría que es la adaptación. La adaptación requiere mucha renuncia de uno mismo para decir, tengo la capacidad de poderme acomodar a la cultura, a las creencias, a los gustos de los demás, o todavía mis gustos, mis creencias son más importantes. Pero no quiere decir, porque nuestro ego es muy hábil para decir, pero ¿y entonces dónde nosotros quedamos, Alejandro? Porque todavía nosotros no hemos desarrollado el amor o la comprensión como algo supremamente valioso. Entonces, cuando decimos sí, porque es más importante el respeto, porque es más importante valorar, porque es más importante adaptarse, porque es más importante servir. Por eso puedo renunciar a mis gustos, costumbres, creencias, habilidades. No, estás hablando de un concepto que hemos barajado por aquí, qué interesante, muchísimas gracias Alejandro, que es poder llegar a un estado de ser una actriz o un actor consciente. En este reality show, el ver la vida como un teatro en el que uno va a ocupar un rol, y a partir de un momento uno va a elegir, porque es como decías, esta independencia espiritual de la que hablabas, ¿no? Y este amor comprensión hacia dónde vamos, el hecho de que no decir lo que uno hace y no hacer lo que uno dice, es decir, que y en un momento dado saber muy bien quién es uno, y que sea eso un acto de amor, y no, pues, por ejemplo, pues pegar un corte o dar una perorata sobre esto, que en el fondo sería pues ponerte por encima obispalmente, y eso sería pues viola la ley de la correspondencia, la de la armonía, y varias subleyes seguidas, ¿no? Adaptarse desde luego que es de maestros y ojalá pudiéramos por lo menos en un par de escenarios de nuestra vida el poderlo hacer. Es un gran ejercicio. Decía Gerardo lo de ir al gimnasio del amor. Yo no sé si alguna vez has escuchado, ¿no? Cuando vas a una situación difícil y vas voluntariamente a hacer un ejercicio difícil, al gimnasio del amor, con un gran profesor. Es decir, este que te hace hacer flexiones y otra, y otra, y otra, ¿eh? No te vas a uno suave, ¿no? Y luego salir diciendo, viendo si aprobaste el momento o perdiste el año, como decíamos también. ¿Te acuerdas, Jorge, cuando perdíamos el año? Y además es de lo de perder el año, además, especialmente, no sé cómo, lo experimentábamos como un bajonazo, entre otras cosas, porque era el año. O sea, un año entero y tal, ¿no? Y bueno, esto, perder el año significa cometer errores y por tanto aprender. Todavía uno no está preparado, todavía uno no sabe cómo hacerlo, será interesante volverlo a intentar cuando uno se encuentre con energía vital para poderlo hacer. Y tener paciencia con uno mismo también, porque esto qué difícil es desde nuestro estado de conciencia. Adelante, Jorge. Oye, yo no sé si he visto a Mario. Sí, bueno, yo, Isabel, sí, ahí es que está. llega muy tarde. Hola. Hola Mario, mira, te presento, Alejandro, te presento a Mario, que también forma parte de Sí, este equipo. hola, Hola. encantado Alejandro. Ya te conozco de haberte visto en vídeos en YouTube y todo eso. O sea, te he escuchado varias veces. Muchas gracias, Mario. Encantado de conocerte también. Es un gusto escucharte hablar de leyes universales y de toda la Wow, sabiduría que llevas. wow. Encantado.
Qué gran oportunidad. Nos ha dado Alejandro, sí señor, porque además escuchar de repente una nueva voz es como muy sugerente, ¿no? De que estemos en las mismas, pero que cada uno lo contamos a nuestra manera y es una maravilla ver las diferentes maneras de Sí, contarlo. Ha sido por muy supuesto. enriquecedor para todos. No he podido estar pendiente del chat. Volveremos a invitar a Alejandro y ha sido un gusto. Te agradecemos muchísimo tu presencia con nosotros, Alejandro. Ha sido una gozada escucharte. Yo feliz de que me hayas invitado, Isa, a compartir con tu grupo. Y yo que soy, pues, que no es la palabra, pero soy un fanático de la Escuela de Magia del Amor. Así que, pues, casi que la transpiro. Y entonces, yo súper feliz de poder compartir con ustedes. Cuando se empiezan a tener los primeros resultados sube tanto la energía y se pone uno, ha funcionado. Qué bonito momento ese, ¿no? Cuando empiezas a obtener tus primeros resultados. Y como tú decías, por fin tenemos indicadores, es decir, lo que llamamos aquí en España la prueba del algodón, que era un anuncio de televisión que se ha quedado en el inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, cuando pasas al algodón sabes si está sucio o no, independientemente de lo que creas, ¿no? Y entonces, bueno, pues tener indicadores nos hace ver que son inútiles las justificaciones. Y bueno, Jorge, querido, sé que también para ti es un esfuerzo estar por aquí, que tienes un momento complicado laboral, ¿verdad? Sí, Isa, bueno, a mí solamente me gustaría decir para cerrar que valdría la pena que quienes hemos acompañado toda esta charla tan rica se dieran la oportunidad de mirarlo una o dos veces más, porque me parece que sean cosas increíbles, ¿no? Rápido, dentro del diálogo que he estado haciendo con Alejandro, muy fluido, pero que de alguna manera sintetizan muchísimo de los conceptos que hemos venido conversando en otras ocasiones. Entonces valdría mucho la pena. Yo creo que se le puede extraer muchísimo jugo a esta conversación. Y muchísimas gracias, Alejandro, por la oportunidad de volver a conversar aquí contigo, de compartir y de que nos puedas transmitir parte de tu experiencia y tu conocimiento. Muchas gracias. Y bueno, pues a todos un enorme abrazo, que paséis buena velada, buen día para los que corresponda y como siempre nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo a todos, mañana recibiréis el enlace y de nuevo muchas gracias, Alejandro. Hasta muy pronto. Adiós, Mario. A Adiós. ustedes, muchísimas gracias. Adiós.